Bueno, pues vamos ahora con el tema 4 de recursos humanos, ¿vale? Que está un poquito condensado porque en cuanto a todos los contenidos relacionados con el archivo de documentación, los he quitado porque los vamos a ver en el segundo cuatrimestre de la asignatura de comunicación y atención al cliente, ¿vale? Que hay un tema específico para el archivo y el tratamiento de la información y ahí es donde lo veremos más en profundidad. Aquí me he centrado un poco más en lo que es el control de la documentación, en qué documentación es la importante en relación a los recursos humanos, etcétera, ¿no? En cuanto a derechos, vamos, es cortito, no va a haber mucha información porque eso, la vamos a ver más en profundidad en el tema de comunicación, así que bueno. Primero quiero que veamos en cuanto al control, ¿vale? Saber que el control del trabajo, ¿no? Y de los trabajadores en sí se lleva más que nada en las empresas grandes, ¿vale? Un poco matizar esto porque en las pequeñas empresas se confía más en el trabajador y en lo que va a hacer porque no existen estas herramientas de control, ¿vale? Más que nada porque las herramientas de control suponen un coste, sobre todo monetario, más que de tiempo, un coste monetario. Entonces, las pequeñas empresas no utilizan estos sistemas de control. Te mencionan un par de teorías que se llevan a cabo en las empresas. La teoría X, que es más restrictiva, ¿no? Es más controladora en cuanto al trabajo de los trabajadores. Y la teoría Y, que es más libre, ¿no? Confía un poco más en el buen hacer, de la buena práctica de los trabajadores de la empresa. Digamos un poco que la teoría X se usa más en las empresas grandes y la teoría Y se usa más en las pequeñas, si lo condensamos un poco. ¿Vale? ¿Por qué en las empresas grandes sí se controla más? Pues porque en las empresas grandes hay presupuestos más grandes, hay más dinero y aparte hay más trabajadores. Por tanto, hay más áreas, hay más responsabilidades, hay más datos. Entonces, todo esto hay que controlarlo un poco más exhaustivamente que en las empresas pequeñas. Y aparte de que en las empresas pequeñas, al haber menos trabajadores, se pueden controlar mejor de forma personal por parte de los supervisores, ¿vale? Que normalmente pues, son los administradores o las administradoras de las empresas. ¿Vale? Bien. Saber que hay varios medios de control del trabajo en una empresa. ¿Vale? Primero que existe la autoridad de la jerarquía, ¿vale? Que es simplemente saber que la jerarquía es la que establece el control de los trabajadores. A niveles más altos controlan a niveles más bajos, inmediatamente inferiores. Hay un personal que trabaja, tiene una serie de tareas, otro personal que controla que se hagan esas tareas, otro personal que controla que se controle el hacer de esas tareas y a lo mejor hay otro nivel más pues que controla que todo funcione correctamente, ¿vale? Que sería el nivel más alto, ¿no? El nivel directivo. Pues que sepáis eso, ¿vale? Que hay jerarquía. Luego que hay normas que se establecen en la empresa que se ponen de forma estandarizada, no se individualizan a cada persona, a cada trabajador, sino que se ponen en común y que esas normas se deben de cumplir dentro de la empresa. ¿Vale? Normalmente hay normas que son comunes a todas las empresas en cuanto a datos y demás, ya ahora más adelante lo veremos, pero puede haber normas específicas para una empresa en concreto en función del departamento al que se le aplique. ¿Vale? Entonces esas normas son comunes para todos los trabajadores de cada departamento, de cada sede, de cada oficina. ¿Vale? Pues esas normas son las que hay que cumplir y son generales. Las tiene que cumplir todo el mundo. Luego que hay objetivos, que también es un poco una forma de controlar el trabajo, porque si se establecen objetivos y se van cumpliendo, sabemos que el trabajo se cumple. Si no se cumplen los objetivos es porque a lo mejor hay algún fallo dentro del trabajo, en cuanto a procrastinación, en cuanto a asentismo, etcétera. Pues que el establecimiento de los objetivos también controla, ¿vale? Luego las líneas de comunicación vertical, que nada, que sepáis que simplemente sirven también, aparte de para dar órdenes, también sirven para controlar que esas órdenes se están cumpliendo. Y en las de comunicación lateral, pues que sirven para coordinar las operaciones que se van haciendo en un lado y en otro para saber que todos vamos a la par. Para saber que si yo soy un departamento que se encarga de distribuir los productos, pues que el departamento de que se encarga de producirlos
vaya a la par con nosotros y podamos coordinarnos de esta forma. Si no están hechos los productos que yo voy a que yo voy a transportar a otro sitio, que yo voy a distribuir, pues no los puedo distribuir porque no existen, ¿sabes? Pues entonces un poco controlar eso. Para eso sirven las líneas de comunicación lateral, por ejemplo, entre otras muchas. Luego saber que hay diferentes instrumentos de control, ¿vale? Aquí están, aquí tenemos unos cuantos, y que en las empresas pues se utilizan estos instrumentos para controlar tanto el trabajo que se va realizando como la presencia de los trabajadores en la empresa, ¿vale? El número de horas que están, en los días que están, en el horario en el que se mueven, etc. He señalado el tema de partes de firmas y el tema de tarjetas personalizadas porque son los sistemas más utilizados por las empresas, ¿vale? Están los datos biométricos también, pero esos son para empresas ya de un nivel muy alto. Muy alto. No es nuestra finalidad actualmente. Entonces, pues que sepamos que los partes de firma se usan más en las empresas más pequeñas, más humildes, y que simplemente pues se coge una hoja de registro y en esa hoja de registro se apuntan los trabajadores a la hora en la que han entrado, a la hora en la que han salido y poco más. Esto se usa mucho, por ejemplo, en las empresas de limpieza, cuando van a limpiar a ciertos sitios, en la misma puerta del baño, por ejemplo, ¿no? Donde se limpia. Pues en la misma puerta se pone una hoja de registro donde los diferentes trabajadores o las diferentes trabajadoras apuntan su nombre, apuntan la hora a la que han entrado, a la hora a la que han salido y las tareas que han desempeñado, por ejemplo. Esto para los partes de firma. Luego también están las tarjetas personalizadas, que son parte de firmas un poquito más sofisticados, que requiere de un mayor coste económico. Y nada, y que sirve eso para también fichar. Simplemente en vez de apuntar tu nombre y la hora a la que entras, pasas la tarjeta y la tarjeta que es tuya apuntará tu nombre y la hora. Esto tiene un problema, igual que el parte de firma, y es que se puede suplantar la identidad de un trabajador de una forma muy fácil, porque otro pasa la tarjeta por ti y ya está. Para evitar retrasos se usa, para evitar asentismos normalmente no, pero para evitar un retraso pues puede ser que sí, he salido aparte de desayunar, tengo media hora para desayunar y me he ido a comprar la lotería, ahora que estamos en fecha, me he ido a comprar el boleto del 10º de lotería, pues un compañero pica por mí y ya está, y no me retraso. Los datos biométricos, pues bueno, son más, se controla más porque tienes que estar tú presente, pero son más caros. Entonces la mayoría de las empresas esto no lo utilizan. Lo utilizan las empresas más ricas, ¿no? De más envergadura. Bien, ¿para qué sirven estos controles? ¿Vale? Estos controles sirven pues para obtener muchos datos, muchísimos datos. Por ejemplo, se pueden obtener datos sobre, que me parece lo más interesante, aparte de que está, de saber que el trabajador o la trabajadora está en su puesto de trabajo, también sirve para saber en qué momentos se tiene más productividad. ¿Vale? ¿En qué horarios? O sea, si después del desayuno se es más productivo o se es menos productivo, si a ciertas horas los trabajadores entran con más energía o con menos energía, con más ganas, con menos ganas. Todo esto se puede controlar a través del registro. Nada, simplemente que sepáis eso. ¿Vale? Esto, bueno, y por supuesto que el sistema de registro repercutirá en la nómina. Esto en las empresas que van por turno se tiene muy en cuenta. Si yo he fichado que he entrado de 8 de la tarde a 8 de la mañana, tengo un horario de 12 horas, de 8 de la tarde a 8 de la mañana, yo tengo que cobrar una nocturnidad. A partir de las 10 de la noche se cobra la nocturnidad. Tengo que cobrarla, tengo que cobrar más dinero. Si he trabajado un festivo y he fichado que el festivo he estado aquí, tengo que cobrar el festivo. Todo ese tipo de cosas, ¿no? Aquí, en cuanto al asentismo, ¿vale? Saber, para entender un poco lo que es el asentismo, que sí me parece algo importante que sepamos. Porque influye mucho, ¿no? En el Departamento de Recursos Humanos se controla mucho el asentismo y es esencial, ¿vale? Porque el asentismo se puede presentar de muchas formas y muchas veces se justifica de forma injusta para algunos, ¿vale? Un poco subjetivo. Pero bueno, para que sepamos bien lo que es el asentismo y de qué forma se puede presentar. El asentismo, para quien no lo sepa, es la ausencia
en tu puesto de trabajo en horario laboral. Si a ti te toca trabajar de 8 a 3 de lunes a viernes, si tú no estás de 8 a 3 de lunes a viernes, eso es asentismo, estás faltando a tu trabajo. ¿Vale? Es como el alumno que no va a clase un día, pues es asentismo también, ¿vale? ¿Qué tipo de asentismo hay? Pues mira, está el asentismo justificado. Que el asentismo justificado es los periodos en los que nos damos de baja, ya sea por incapacidad temporal, ya sea por maternidad barra paternidad, ya sea por permiso, por operación de familiares, por muerte de familiares, ¿vale? Todo eso son asentismos, pero justificados. O sea, que no tienen repercusión ninguna, ¿vale? Por actividad sindical también, ¿vale? Esa es otra, importante. Huelgas y demás. Entonces, eso es asentismo justificado. No hay repercusiones. Normalmente no hay repercusiones. Eh, Luego, en cuanto a asentismo injustificado, pues nada, tú no tienes ningún motivo para no asistir al trabajo y no asistes. Y ya está. O llegas tarde, frecuentemente. Si llegas tarde frecuentemente, yo ya puedo tener motivos para despedirte, para contratar a otra persona que no vaya a llegar tarde todos los días. Para eso sirve. Eso es la forma de controlar el asentismo de los trabajadores. Y luego está también el asentismo presencial. El asentismo presencial, hablando en plata y mal y pronto, es aquel o aquella trabajador, trabajadora que está en su puesto de trabajo y está en babia. En babia es una expresión que se utiliza, no sé si se utilizará en toda España. Aquí se utiliza para decir que estás empanado, que estás a otra cosa. ¿Vale? Estás en babia. Estás trabajando, estás en tu puesto de trabajo y estás haciendo otra cosa. Estás viendo internet, estás viendo el marca, estás viendo correos, estás viendo mensajes de WhatsApp que te están llegando y respondiéndolos, estás viendo Instagram. Cualquier cosa que no tenga nada que ver con tu trabajo. Eso es el asentismo presencial. ¿Vale? Importante, hoy día, ¿vale? Antes no se tenía tan en cuenta. Hoy día sí, y mucho. Cada vez más. Sobre todo por el tema de la salud psicológica, que hoy día está teniendo mucha repercusión y está cobrando mucha importancia, ¿vale? El asentismo presencial muchas veces se puede dar, y viene aquí abajo especificado y me parece muy bien. Muchas veces el asentismo presencial se puede justificar por ansiedad, por estrés, por alguna circunstancia psicológica que no está reconocida en, en las enfermedades profesionales o en las enfermedades no profesionales, que hace que tú estés en tu trabajo y no estés en lo que estás. Entonces eso también se puede considerar un asentismo presencial. ¿Vale? Ya depende de la empresa el decirte vete a casa, no te preocupes porque no estás ahora mismo para... En las empresas pequeñas esto se ve muy fácilmente, pero en las empresas grandes no. Entonces, esto son cosas que también el Departamento de Recursos Humanos tiene que tener en cuenta. Y que el propio trabajador tiene que comunicar, tiene que informar sobre ello, ¿vale? Para que este control se pueda llevar de manera efectiva. ¿Ok? Ok. ¿Qué más? Control mediante las nuevas tecnologías. Por supuesto, hoy día el control de las empresas de cierta envergadura, una empresa que con una responsabilidad digital considerable, tiene este control ya establecido con las nuevas tecnologías. La hoja de registro se lleva, pero se lleva en empresas pequeñas, se lleva en tareas sencillas. Se lleva, si yo organizo una comida, yo puedo hacer una hoja y colgarla en una puerta y de forma informal, de manera informal, perdón, recabar los datos de la gente que va a venir y que se apunten. Eso sería una hoja de registro, vale. Pero en cuanto a trabajo, en cuanto a decisiones importantes y demás, el control de estas ausencias o de este nivel de trabajo y demás se hace de forma telemática, se hace de forma mediante las nuevas tecnologías, ¿vale? Utilizando las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Qué dice esto? Dice que las empresas pueden optar por implantar ciertas medidas de control y de vigilancia para comprobar que el trabajo se está haciendo. Hay muchas formas de hacerlo. Hay cámaras. En las grandes fábricas hay cámaras que graban las zonas de trabajo para ver si los trabajadores están procrastinando o no. Procrastinar es no hacer nada. ¿Vale? Perder el tiempo. Tener que hacer cosas y estar con el móvil. Eso es procrastinar. Cuando tienes tareas que hacer, claro. Entonces, estas cámaras son una herramienta muy útil, pero también muy un poco peliagudo porque
pueden violar la intimidad del trabajador. Entonces hay ciertas normas, ciertas reglas que te impiden el uso de cámaras en ciertos sitios, por ejemplo en los vestuarios o en los baños. Ahí no se pueden poner cámaras, evidentemente. También tiene que tener en cuenta que las cámaras no pueden estar muchas veces en constante vigilancia, ¿vale? Sobre todo si son de seguridad y demás, que lo sepáis también. Y que bueno, que existen también otras medidas, ¿vale? Hay una medida que se utiliza mucho, esto es sobre todo en las fábricas, ¿vale? Se usa mucho en las fábricas, que es las pulseras de control de actividad. Las pulseras que controlan tu productividad, ¿vale? Cada vez que tú haces algo, pues la pulsera lo registra y controla tu productividad. En fin, son herramientas de control. Pueden ser más agresivas, menos agresivas, más fiables, menos fiables, más superficiales, no, más subjetivas, más objetivas, pero son herramientas de control todas ellas. ¿Vale? Que lo sepáis que existen. Que también sepáis que esto sí se os puede dar el día de mañana, por eso lo he señalado, porque a mí me ha ocurrido y es totalmente normal, ¿vale? No tiene por qué ocurrir, no tiene por qué pasar algo para que ocurra, que es que controlen tu correo electrónico. ¿Vale? El control del correo electrónico es completamente lícito siempre y cuando se haga delante del trabajador y delante delante del trabajador y del representante de los trabajadores si lo hubiera y si no, pues delante del trabajador. Simplemente para hacer un control de el correo electrónico que ha entrado, que ha salido y si has utilizado el correo electrónico para otras cosas. ¿Vale? Más que nada por seguridad, no por desconfianza, no por decir, este se ha metido en una página de juegos y ha estado jugando durante 2 horas en su puesto de trabajo. No es para eso. Es para que, por ejemplo, si tú te has metido en un sitio que es de procedencia dudosa, ¿vale? No vamos a entrar en qué tipo de sitios, pero pueden ser páginas que tengan virus, que contengan virus o que tengan virus espías, ¿no? Y pueden entrar en el sistema de la empresa y eso, eh, no, iba a decir una palabrota, una jodienda, ¿vale? Entonces, para esto también se controla, ¿vale? Para que no se abran correos spam innecesarios y para que no te metas en páginas web, pues, de dudosa procedencia, ¿vale? Aquí viene, explicado. Nada, que sepáis que para evitar estas cosas, pues existen las normas escritas, que estas normas escritas se tienen que notificar y que se tienen que firmar como conformidad. Normalmente se firman todas en un documento de confidencialidad y ya está, ¿vale? De confidencialidad y de el buen uso de los equipos informáticos. Y luego, ya pasando al tema del archivo, que sepáis simplemente del archivo porque el archivo lo vamos a ver en comunicación, acordad. Que sepáis que en el archivo del Departamento de Recursos Humanos se guardan los expedientes de personal y que los expedientes de personal contienen una serie de información sobre cada trabajador que es súper importante que mantengamos, ¿vale? Súper importante, incluso después de que el trabajador se haya ido durante un tiempo. Y que esa documentación es confidencial, que solamente la puede leer la persona responsable y el trabajador, el propio trabajador. ¿Vale? ¿Qué contiene el expediente de un trabajador? Pues contiene, aquí viene reflejado, las he señalado todas, pero no hay que sabérselas todas, ¿vale? Contiene simplemente que sepáis que contiene los datos personales del trabajador, como su DNI, su dirección, etcétera, ¿vale? El currículum, la carta de solicitud de empleo si lo hubiera, los resultados de la prueba de selección si lo hubiera, el perfil de captado en la entrevista si lo hubiera, que muchas de estas cosas no las hay, los títulos formativos que le acreditan para trabajar en el puesto en el que está, si hicieran falta, claro, la copia del contrato de trabajo y de los documentos relativos a la seguridad social. Por ejemplo, alta, baja y modificación de sus horas en la seguridad social. ¿Vale? Porque son documentos que te sirven para demostrar, por así decirlo, que el trabajador hace lo que hace porque está establecido así en su contrato y en su alta. ¿Vale? En el contrato, por supuesto, vienen las mismas horas que reflejarán el alta en la seguridad social. Entonces, pues bueno, para que lo sepáis. Que los expedientes, pues bueno, que se ordenan, eso lo veremos en comunicación, pero que se ordenan normalmente por orden alfabético y en las grandes empresas por departamento, ¿vale? Y dentro de cada departamento, pues ya por orden alfabético. ¿Qué más? ¿Qué más hay por aquí? ¿Hay algo más de archivo? Creo que no. Creo que no. Creo que no.
Bueno, sí, perdón, en cuanto a la conservación, ¿vale? También lo he señalado todo, pero que no hace falta saberlo todo, ¿vale? Simplemente que sepáis un poco por encima que se tiene que mantener, que son todos los documentos que hemos visto que se archivan en cuanto al expediente del trabajador, ¿vale? Y nada más. Y luego, en cuanto a la protección de datos, aquí, ¿dónde está? Aquí. En cuanto a los datos personales y protección de datos y demás, esto se verá seguramente en la asignatura de gestión, ¿vale? La ley de protección de datos es un derecho como otros. O últimamente, actualmente, con el tema de la digitalización y la globalización y demás, el tema de la ley de protección de datos está muy, muy candente, ¿vale? Está muy en auge y se tiene muy en cuenta. De hecho, la ley de protección de datos es la que más suele preocupar a las empresas en cumplir porque es la que más, por donde más te pueden pillar, por el tema de protección de datos, porque no estamos acostumbrados a proteger los datos como corresponde. Entonces, pues, hay que cumplirla. ¿Vale? Y saber que los datos de una persona, ¿no? Pues que se pueden recoger y que se pueden emplear solamente si el interesado, o sea, si la persona poseedora de esos datos, poseedora o no, la persona a la que pertenecen esos datos ha dado su consentimiento y que si los datos que corresponden a esa persona se van a utilizar con un fin y que sea con un fin relevante a un cumplimiento de un contrato, ¿vale? Con un fin laboral, un fin estricto, ¿vale? Que yo no puedo coger el DNI de una persona y dárselo a un amigo o pasarle una foto del DNI. Mira, conozco a este trabajador es de tu barrio o de tu pueblo, lo conoces y mandas una foto del DNI a otra persona a ver si lo conoce. Eso es completamente un incumplimiento de la ley de protección de datos. Entonces, pues esas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y en cuanto a la confidencialidad, saber que el Departamento de Recursos Humanos está constantemente trabajando con estos datos, ¿vale? Con este carácter de confidencial y que se firme para que el Departamento de Recursos Humanos pueda mantener y pueda utilizar estos documentos, el trabajador firma junto con su contrato una hoja de consentimiento, ¿vale? Hay en los centros escolares, por ejemplo, para que los alumnos puedan salir en las redes sociales o en las fotos de la página web del centro o de la plataforma, normalmente se da un documento de consentimiento de uso de imágenes para que ellos den su consentimiento de que sí, que no les importa salir en la página web o en el Instagram o en donde sea. En el momento en el que digan que no, ese alumno o esa alumna no puede salir porque no lo ha consentido, ¿vale? Pues eso, que lo tengamos en cuenta. Que en cuanto a datos es igual. Y ya está. Esto sería el tema 4. ¿Vale? En cuanto al control y el archivo de la documentación. Del archivo ya habéis visto que simplemente quiero que sepáis lo que es el expediente del trabajador y qué contiene. Y ya está. Y del control, pues que sepáis eso, las formas de control que hay en una empresa para controlar el asentismo, controlar la productividad, controlar lo demás. Y que este control tiene una serie de normas que hay que seguir y una serie de leyes que hay que cumplir. Y en la protección de datos, pues cuando tenemos el archivo, ¿no? Todo lo que hemos archivado lo tenemos recogido en el departamento, que sepamos que tiene una serie de normas que hay que seguir también en cuanto a protección de datos y confidencialidad. Y nada más, ¿vale? Si tenéis dudas, como siempre, me preguntáis y yo os respondo, ¿vale?